Los parques nacionales son espacios que los países han decidido proteger gracias a su gran riqueza natural. Hoy los llevo a conocer los 10 parques nacionales más hermosos de toda Sudamérica. En el 10º lugar, el Parque Nacional Radal Las Siete Tazas en la región del Maule, Chile. Ubicado en la región del Maule, al sur de Santiago de Chile, el Parque Nacional Radal Las Siete Tazas es uno de los más conocidos y visitados por los chilenos. El parque protege un importante bosque andino, pero sin lugar a dudas lo más hermoso del parque son sus preciosas caídas de agua. El Salto La Leona es el más conocido y el más querido en verano, pues es el único en el que se permite refrescarse. El parque está equipado con caminerías y rampas que permiten a personas de movilidad reducida pasearlo. Es un lugar precioso, pero eso sí, vayan temprano pues es muy conocido y los fines de semana se llena de tal forma que hay que hacer fila para tomarse fotos en las cascadas. En el 9º lugar, el Parque Nacional Morrocoy en el estado Falcón en Venezuela. Ubicado en el precioso Mar Caribe, el Parque Nacional Morrocoy es un paradisíaco archipiélago de cayos con arenas blancas, arrecifes coralinos y aguas transparentes. Tiene una extensión de un poco más de 32.000 hectáreas, en las que se encuentran algunas de las islas más famosas de Venezuela, como Cayo Sombrero, Paiclás y Palayuela, y otras solitarias como Cayo Borracho, Cayo Pescadores y Cayo Sal. En el 8º lugar, la isla de Campeche en el estado de Santa Catarina, Brasil. Ubicada en el estado de Santa Catarina, muy cerca de la ciudad de Florianópolis, la isla de Campeche es uno de los últimos remansos naturales que existen al sur de Brasil. Sus arenas blancas como talco y sus aguas transparentes permanecen hoy en día inmaculadas, aunque los coatíes son una amenaza constante para los visitantes. Miles de aves marinas acuden a este lugar para descansar. Pero la isla no es solo un rincón natural, sino que además está llena de vestigios arqueológicos que aún hoy en día siguen siendo un misterio para la ciencia, como la enorme Piedra de la Señal. En el 7º lugar, el Parque Nacional da Tijuca en Río de Janeiro, Brasil. Río de Janeiro es conocida como la ciudad maravillosa. Sus playas son el sueño de muchos y su maravillosa ubicación entre cerros, lagunas, humedales y playas le han valido el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La mejor forma de disfrutar estos parajes maravillosos es adentrarse en el Parque Nacional da Tijuca, que protege los morros y selvas de la ciudad, incluido el Corcovado, la famosa montaña donde se yergue el Cristo Redentor. Entre los lugares que protege el parque se encuentran el Morro dos Irmãos, Pedra Bonita y Pedra da Gavea, con trekkings muy difíciles que ascienden hasta sus cimas, el Mirador Chino y por supuesto el Cristo Redentor. En el 6º lugar, el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Ubicado al sur de Chile, en plena Patagonia, donde los Andes se hunden en el mar, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los destinos más conocidos y visitados de Chile, tanto por nacionales como por extranjeros. Instalado en un paisaje prodigioso, con cumbres de formas caprichosas, nieves eternas, lagunas de colores imposibles y la fauna más carismática, el parque es verdaderamente una maravilla dentro del territorio chileno. Existen muchas formas para visitar este paraíso terrenal, aunque sea cual sea la elegida, el asombro estará presente en cada paso dentro de este lejano territorio. Los Cuernos del Paine son los protagonistas de esta región, junto con las impresionantes lagunas glaciares, como el lago Grey o el lago Nordesjø.
En el quinto lugar, el Parque Nacional Chiloé en la región de los Lagos, Chile. Al norte de Cucao se encuentra la mayor área protegida de Chiloé, el Parque Nacional Chiloé. Tiene una extensión de 43.057 hectáreas y, curiosamente, está dividido en dos grandes áreas. Es un parque nacional rico en ecosistemas y se darán cuenta cuando estén en él y pasen en 20 minutos de caminata de estar en un desierto y en una enorme playa a estar en un denso bosque patagónico, pasando por todos los ecosistemas de transición entre ellos. En el cuarto lugar, el Parque Nacional de Iguazú en el estado de Paraná, Brasil. El Parque Nacional de Iguazú, al sur de Brasil, resguarda el 30% de las cataratas del Iguazú. Desde este lado, el recorrido se hace junto al lecho del río, en un camino bien construido, donde se amontonan los turistas para tomarse fotografías en los incontables miradores de las cataratas. Durante todo el recorrido, los coatíes te acompañan, y si se tiene suerte, se podrá ver a las madres con su camada en pos. El recorrido ofrece vistas cada vez más impresionantes, hasta llegar a los pies de la garganta del diablo y recorrerla a tan solo 5 metros de distancia. No le tengan miedo al agua, pues saldrán empapados y felices, llenos de asombro por tan magnífica obra de la naturaleza. En el tercer lugar, el Parque Nacional de Iguazú en la región de Misiones, Argentina. El 70% de las cataratas del Iguazú se encuentran resguardadas dentro del Parque Nacional Iguazú en la provincia de Misiones, en Argentina. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con su contraparte brasileña desde el año 1984. El parque resguarda una densa selva llena de especies animales y vegetales que incluyen a los muy comunes coatíes y especies tan diversas como tucanes, jaguares y guacamayos. Lo más impresionante del parque argentino son sus caminerías metálicas que permiten recorrer las cataratas desde su base o desde la cima. Es impresionante poder sentir el rocío formado por las cataratas al caer con toda su fuerza. En el segundo lugar, el Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar, en Venezuela. Fuente de inspiración para aventuras tan maravillosas como Up de Pixar o la película de acción Point of Break, el Parque Nacional Canaima es el tesoro más preciado de Venezuela. Patrimonio Natural de la Humanidad desde el año 1994, se trata de un parque nacional con la extensión de Bélgica, donde la selva protagoniza el paisaje junto a los maravillosos tepuyes, grandes montañas de forma tabular en cuyas cimas se han desarrollado microambientes llenos de especies endémicas. En su enorme extensión se encuentran miles de cascadas, entre las que destaca el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, con casi 1 kilómetro de altura. Y en el primer lugar, el Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en el año de 1937 y fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad desde el año 1981. Conocerlo será una aventura de pocos días o de una vida entera. Se encuentra en los nacientes del lago argentino y protege las masas de hielo de los glaciares Uppsala, Perito Moreno, Viedma y otros 45 glaciares mayores más.
Sin embargo, las masas de hielo solo cubren el 30% del parque nacional y las montañas y los bosques el resto del territorio. El glaciar Perito Moreno es su punto más conocido, pero en el interior del parque se esconden rincones como la Laguna de los Tres, la Laguna Capri, el glaciar Uppsala y la Estancia Cristina, lugares tanto o más maravillosos como el primero. Y después de este recorrido nos despedimos. Los invito a que se suscriban a mi canal para así poder seguir viajando conmigo. Y los invito a una nueva aventura, la próxima en el nordeste de Brasil. Chao, hasta luego.